En virtud de la citación y del requerimiento que hace la honorable concejal Rosalba Joaquín, y atendiendo las múltiples intervenciones que han tenido la comunidad en este tópico, me permito a continuación hacer la siguiente presentación con la cual busco y espero poder satisfacer y responder todas las preguntas e inquietudes que aquí se han planteado. Siguiente, por favor. Y queremos comenzar con una premisa que pudimos escuchar en la radio por parte de los ciudadanos, en donde manifestaron que esto no era un negocio, sino que era un negociado. Y esto no lo hacemos con ningún ánimo de ofender, sino que lo que buscamos precisamente es dar o buscar un mensaje de transparencia y verificar cómo esta calificación que se ha buscado dar a todo este proceso, pues no es cierta. Doctor Luis Eduardo Penagos, ingeniero Juan Francisco Salamanca, nosotros como servidores públicos, precisamente estamos dados a la comunidad, precisamente buscamos en todas nuestras actuaciones que se materialicen los principios de la función administrativa y todos los principios constitucionales que rigen el Estado. Y por eso queremos destacar para confrontar esa afirmación y demostrarles cómo efectivamente esto no ha sido ningún tipo de negocio ilícito y no ha sido ningún tipo de situación que derive en alguna ilegalidad. Siguiente, por favor. Para comenzar mi exposición, quiero contextualizar un poco de lo que históricamente ha sido el alumbrado público en Colombia. Normativamente, que es mi fuerte porque yo soy el asesor jurídico o el jefe de la oficina jurídica, nos encontramos que primariamente se expidió la Ley 97 de 1903 en vigencia de la anterior Constitución. ¿Y qué decía esa ley? Esa ley lo que facultaba era al Consejo Municipal de Bogotá, en ese momento se llamaba Consejo Municipal de Bogotá, para que sin autorización de las asambleas o de la asamblea procediera a crear unos tributos, entre ellos el impuesto de alumbrado público. Posteriormente, en 1915, el Congreso de la República expide la ley 84 de 1915, valga la redundancia. Y en esa ley lo que se establece es una extensión de las facultades dadas al Consejo de Bogotá a los múltiples y distintos consejos que yacían en Colombia en ese momento. Un poco más de 100 apenas en ese momento. Asimismo, de forma ya local y concretando esos mandatos legales, se profirió por parte de esta corporación hace muchos años, en el año 1939, un acuerdo que era el Acuerdo 02 del 39 que establecía de forma muy ligera y sin mucha profundidad el impuesto al alumbrado público. En ese momento la normatividad no era muy rigurosa, la técnica normativa era muy básica y efectivamente las normas pues tenían esas mismas características. Ya posteriormente tenemos un acuerdo que es el Acuerdo 10 de 1992, el cual pues se expide y se sanciona en su momento por el alcalde Luis Fernando Velasco Chávez, en el cual se regulan un poco más a profundidad los elementos del tributo, impuesto, alumbrado público. Se establece el impuesto alumbrado público ya como un impuesto, se establece cuál es la base gravable con base en el servicio de energía porque estaban completamente conexos o se entendía que era derivado. Se establecen cuáles son los grupos, porque ni siquiera hablan de estratos, hablan de grupos, hablan de sectores industriales, comerciales, oficiales. Determina que el impuesto o ratifica que es un impuesto de naturaleza municipal y hace una consigna importante y es decir que el impuesto se destina al mismo servicio de alumbrado público. Eso a muy grandes rasgos es lo que dice el acuerdo. Posteriormente se expide por el Consejo nuevamente el Acuerdo 016 de 1998.
Con base en ese acuerdo, el Consejo faculta al alcalde mayor de Popayán, así dice en el acuerdo, y lo autoriza para la concesión del servicio de alumbrado público, energía eléctrica, reposición de luminarias de mercurio a sodio, el mantenimiento de repotenciación, ampliación de redes y expansión del alumbrado en área urbana y rural. Se establece en el acuerdo que se podrá concesionar por 15 años, o esa será la duración de la concesión, y la tasa de retorno, o sea, la remuneración del concesionario, se haría con base a las tarifas cobradas y recaudadas a través de Sedelca, empresa o comercializadora de energía. El siguiente, por favor. Ahí vienen otros acuerdos como simplemente para dejar constancia de ellos, porque esta evolución es importante porque son pequeñas reformas tributarias, por así decirlo, en los cuales modifican y actualizan tarifas del alumbrado público, entre otros impuestos de naturaleza municipal como el impuesto predial e industria y comercio. Está el acuerdo 022 del 2000, en el cual ya empiezan a hablar de estratos, del 1 al 6, cuál es la tarifa en pesos. Me acuerdo que decía que la máxima eran 1.200 pesos. Y aunado a eso, especifica que se actualizará año a año con el IPC, fijado por el Banco de la República. Posteriormente, el acuerdo 018 de 2001, en el cual se regula las tarifas para lotes no construidos en función de unos rangos de valor del avalúo predial. Posteriormente, el acuerdo 033 de 2001, mire, otra reforma tributaria en el mismo año. Modifican nuevamente una gran cantidad de tarifas y elementos de los tributos, incluyendo los del alumbrado público, con el fin de actualizarlo, ya haciendo énfasis en sectores comerciales, industriales y oficiales y no regulados. Finalmente, hay un acuerdo que es un acuerdo aclaratorio, que es el acuerdo 045 del 2011, el cual aclara que lo regulado en el 033 de 2001 se refiere al alumbrado público. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, si verifican, unas partes hablan de impuesto, en otras hablan de tasa. Lo que hace el Consejo 10 años después es hacer esa aclaración. Digamos que en términos concretos de impuesto alumbrado público en normatividad del municipio, eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, a partir de ese acuerdo 016 del año 98, se suscribe un contrato de concesión. Ese contrato de concesión, como lo ordena la ley y como efectivamente se hizo a través de un proceso de licitación pública, de invitación pública, en el cual el oferente adjudicatario era una unión temporal, Eléctricas de Medellín, Interaseo, ambas empresas de servicios públicos. Entonces, en el objeto del contrato de concesión, fíjese la amplitud del mismo, como se planteó inicialmente. Eso posteriormente haría un giro y eso explica un poco el valor del contrato inicial para dar respuesta sobre el 50% que indican que posiblemente se superó. Eso ya lo vamos a mostrar con cifras y con inversión por parte del concesionario. Entonces, en ese objeto contractual establecido en el contrato de concesión 409 de 1999, suscrito el 4 de noviembre, dice lo siguiente: se concesiona el servicio de alumbrado público de energía destinada al alumbrado público, reposición de luminarias de sodio, el mantenimiento, suministro, instalación, reemplazo, renovación, expansión y repotenciación, mantenimiento de luminarias y accesorios eléctricos, calcular el consumo mensual, entrega el recaudo a través de entidad fiduciaria y todo lo inherente al alumbrado público. Es importante tener en cuenta el por qué nace también la concesión, porque en su momento, cuando el servicio estaba ligado a la prestación del servicio de energía por parte de Sedelca, existía un índice de disponibilidad supremamente bajo, era solo el 70%. Eso quiere decir que el 30% de las luminarias no estaban funcionando. Y existían únicamente luminarias de mercurio y aproximadamente eran 11.450 luminarias. Eso es lo que hay antes de la concesión.
A partir de esta necesidad es que se suscribe el contrato de concesión para mejorar todas las condiciones de vida de los habitantes y asimismo temas de seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, porque obviamente donde está iluminado pues uno entiende y la experiencia lo ha reconocido, es menos propicio a que exista el delito. Entre las muchas cláusulas, aunque es un contrato relativamente corto, pero pues tiene más o menos unas 18 cláusulas. ¿Cómo? No, no, no. Devuélvelo. Anterior. No, anterior también. Usted ha avanzado mucho, ¿no? ¿Ah? No, no, segunda. Doctor Juan Felipe, discúlpeme un minutico. Doctora Rosalba, aquí tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Dos temas. Primero, pues, estimado jefe de la Oficina de Asesora Jurídica, hoy estamos citados netamente para hablar del tema de la empresa. Yo entiendo toda la contextualización por el tema de las preguntas. Y segundo, es solicitarle, señor presidente, nos declaremos en sesión permanente por la importancia del tema. Honorables concejales, en consideración la proposición de declararnos en sesión permanente, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, ¿la aprueban? Si va aprobada la sesión permanente, puede continuar el doctor Juan Felipe. Gracias. Honorable concejal Rosalba, lo que sucede es que usted me requirió que diera respuesta a los interrogantes de la ciudadanía. Para poderlo hacer, tengo que entrar al contrato de concesión e igualmente sobre todos los aspectos relacionados a la deuda, que aquí también cuestionan de dónde sale. Aquí vamos a explicar de dónde sale la deuda. Entonces le pido, señor presidente, como director de esta sesión, que me permita continuar con mi exposición. Con todo gusto, doctor Juan Felipe, continuemos en la contextualización jurídica que usted está planteando. Gracias, señor presidente. Entonces, seré un poco más célere para que podamos avanzar. Entonces, fíjese que en este contrato de concesión hay varias cosas importantes que destacar. Por ejemplo, la cláusula sexta, donde establece que el contrato tiene un valor indeterminado pero determinable. Obviamente ese valor está supeditado a todo lo relacionado con las inversiones y el flujo financiero que se va a desarrollar a futuro durante los 15 años. La cláusula octava, que ratifica que el contrato de concesión se hizo por 15 años. Aquí hay algo bien interesante. La cláusula 14, que es la tasa de retorno del concesionario, donde habla sobre la retribución, la forma y las condiciones de pago. Y obviamente dice que el concedente, o sea, el municipio, reconocerá al concesionario el costo mensual de una gran cantidad de cosas. Eso tiene relevancia porque al final del balance, antes de la adición, va a significar o va a representar y a proyectar un valor importante para tomar como referente el 50% que aquí se había puesto un poco en duda y que vamos a explicar más adelante. Asimismo, pues habla todo el tema de cómo se remunera con las tarifas y el cobro del servicio con el cobro del servicio de energía, pues ya es un impuesto que está obviamente adoptado por el municipio. De ese contrato principal surgen tres otros CIEs. Rápidamente, el primero lo que establece es una postergación del inicio de la concesión, por cuanto hay unos temas que tienen que acordar entre el concesionario y Sedelca, y en ese momento parece que había un paro en la vía que imposibilitaba que ese trabajo fuera un poco más rápido y se inicia o se acuerda iniciar el contrato de concesión el 1 de enero del año 2000. Posteriormente se establece un otro CI2 del 27 de mayo del año 2008. De este otro sí quiero destacar algo bien interesante, que en el tema del valor del contrato se adicionan 3 parágrafos y uno de ellos habla sobre la rentabilidad de los dineros invertidos por parte del concesionario, ¿sí? Donde se establece que la remuneración de esas inversiones en el tiempo y mientras se cobran serán 3 veces el DTF, ¿sí? Y ya en lo que adentramos al otro sí número 3 es en el cual Ingeniero Salamanca se hace la correspondiente adición en tiempo, ¿no es cierto? Por la mitad del
tiempo inicialmente pactado para la concesión. Entonces, en ese otro sí número 3, ¿qué se dice? Que durante los primeros 14 años, del 2020 al 2014, se ejecutaron o el valor del contrato se determinó en 175.000 salarios mínimos. Por lo cual, aplicando el artículo 40 de la ley 80 de 1993, podía adicionarse hasta en un 50%. Es decir, si mal no recuerdo, son 87.000 salarios mínimos aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que si tomamos la deuda, que ya voy a explicar de dónde sale y cómo se calcula, actualmente no se ha sobrepasado del 50% estipulado en el contrato. Como le dije, en el contrato se acordó que era un valor indeterminado pero determinable, y de los balances hechos durante los primeros 14 años, cuando se hace la prórroga, el valor es sustancial. Principalmente, ¿por qué? Porque es que inicialmente se concesionó también el suministro de energía, entre otras cosas. Hay una gran cantidad de servicios conexos y derivados del alumbrado que también estaban concesionados. Eso en el otro sí 3 se modifica. ¿Y por qué se modifica? Porque en su momento salió la ley 1386 del año 2009, la cual prohibió la administración de tributos por parte de particulares. Obviamente esto era una concesión y el manejo es diferente, pero no estuve en esa administración, pero entendería que en cumplimiento de unos mandatos de esa ley que ordenaba modificar los contratos en ese sentido, fue que se derivó esa modificación, que incluso fue una modificación del objeto del contrato, para quitarle lo que se había concesionado inicialmente. Como le dije, en el contrato inicial, lo que se concesionó eran bastantes servicios y era un objeto bastante amplio. Entonces, a partir de ahí empieza todo el tema de la deuda. Pero antes de la deuda, es importante manifestar que en la ejecución de ese contrato, tanto el presidente en la potestad reglamentaria como la CRE como entidad reguladora en materia de alumbrado público, porque así lo establece el decreto 2424 del año 2006, expide ciertas normas que regulan pormenorizadamente aspectos relacionados con el alumbrado público. Entonces, el decreto 2424 de 2006 le asigna a la CREC, primero, que tiene que establecer el reglamento técnico de alumbrado público, que es de la resolución 18.1331 del 2009. Y aunado a eso, creo que es el artículo 10, establece que debe regular los topes máximos que se puede cobrar y remunerar el servicio de alumbrado público en Colombia, y ahí está la resolución 123 del año 2011. Entonces, esas normatividades entran a acoplarse al otro sí número 3, porque, como le decía, son normatividades posteriores que uno diría que en principio no le aplican a los contratos suscritos anteriormente, pero que el municipio, acordado con el concesionario, determinan sujetarse a esa regulación. Siguiente, por favor. Entonces, es importante que de ese balance normativo y contractual que se ha delineado de forma ligera, se saquen unas cifras importantes en materia del contrato de concesión. Siguiente, por favor. Entonces, mire, el contrato de concesión establece que debe haber un cambio de tecnología, pero eso no es caprichoso. Aquí se expidió la ley 679, creo que es del año 2001, que es la ley de eficiencia energética. Y lo que busca esa ley es precisamente hacer una prestación de servicio de energía de forma sostenible. Ya se empieza a hablar de la importancia del medio ambiente. Entonces, ese cambio tecnológico tiene un costo importante, como más adelante lo vamos a ver. Existen expansiones del sistema de alumbrado público. Pasamos de 11.450 luminarias a más de 32.000. ¿Por qué digo más de 32.000? Hoy en día tenemos la cifra exacta, pero como tenemos cortes en el pliego de condiciones, tenemos otros cortes de la interventoría, lo dejo así abierto para luego no vayan a decir que hay una contradicción en las cifras. También hay una importante atención de PQR. Según la información dada por el interventor del contrato de concesión,
mensualmente llega a un promedio de 641 PQRs y las cuales se resuelven o se atienden en la mayor parte en el transcurso de las siguientes 72 horas. ¿Eso qué significa? Que mire el resultado del contrato de concesión, que este es bien importante, que hay un índice de disponibilidad del 99.81% hoy en día. Pasamos de un 70% donde el 30% de los minas no funcionaban a un 99.81%. Eso también es porque es importante, porque según las fórmulas de la CREC, el índice de disponibilidad influye en la remuneración del contratista. Si un contratista concesionario en este caso pues quiere tener una remuneración pues más adecuada, debe garantizar que las luminarias estén encendidas la mayor parte del tiempo. De la concesión se resulta que hay unos activos totales de 81.026.735.142, que ahorita voy a explicarles cómo se constituye ese valor. Y una deuda de 32.802.532.584 pesos. Por favor. Entonces, bueno, es que aquí, digamos, no sé si podemos agrandarlo un poquito más, Duván, discúlpame, como para que podamos tal vez ser un poco más explicativos en la razón de por qué hoy en día el sistema de alumbrado público cuesta 80.000 millones de pesos. Obviamente esto son las unidades constructivas que se han hecho durante toda la concesión y ahí las clasifican conforme lo hace la resolución 123. Entonces, de unidades constructivas de luminarias tenemos un subtotal de 31.405 luminarias que tienen un valor de 44.491 millones de pesos. Ay, me voy a acercar más para que me escuchen mejor. Córrelo otra vez, por favor. Asimismo, hay unidades constructivas de bombillas de sodio de 700 watts a 400 watts, que valen 1.400 millones. Este de los postes también es bien importante, que el alumbrado se caracteriza aquí por tener una gran cantidad de postes propios. No todos son del aseo, inclusive hay unos que se le alquilan al aseo. Las unidades constructivas de postes y mástiles. Tenemos 27.077 en total en cantidad, que valen 23.000 millones de pesos. Córrelo otra vez, por favor. Tenemos unidades constructivas de redes aéreas y subterráneas. Mire, 433 kilómetros de redes tienen, de recubrimientos, entre otras cosas. Todos medidos en kilómetros lineales. 5.175 millones de pesos. Asimismo, unidades constructivas de transformadores, unidades constructivas de canalizaciones, unidades constructivas de medidores, unidades constructivas de servicios. Todo, ve al final, por favor. Bájalo más. No, sí, ahora bájalo. Todo ese inventario debidamente discriminado en ítems, unidades de medida, vale 81.000 millones de pesos. Este es un tema importante porque esto, conforme una fórmula aplicada por la CREC del artículo 21 de la ley de resolución 123, vamos a poder derivar cómo se estableció el capital de la empresa. Siguiente, por favor. Claro, entonces miren con las cifras inicialmente indicadas. Tenemos activos por 81.000 millones. De hecho, ese inventario se publicó en el proceso de selección, en el archivo, ya le digo el nombre, que se denomina esquema financiero. Ahí están absolutamente en todas las pestañas, todos los APUs, todos los UCAPs y toda esta explicación de qué es lo que se tiene del inventario de alumbrado público. Ahora sí, la deuda. ¿De dónde sale? Esto es bien importante. Yo quiero que esto me le presten atención, concejal Rosalba. Ah, bueno, muy bien. Entonces, mire, aquí está. Mire. Aquí están todas las actas finales aprobadas por la interventoría. En virtud del decreto 2424 del año 2006, el servicio de alumbrado público
por quien lo preste debe contar con una interventoría idónea. ¿Por qué? Porque el servicio de alumbrado público es en virtud del artículo 334 constitucional y otros, en donde la intervención del Estado tiene una anotación importante, es supremamente regulado. Entonces, miren, la deuda, tengan en cuenta esta cifra, la deuda se causa o se genera a partir del 2015. Antes no existía la deuda. En el 2015, mire, el acta final del 28 de diciembre de 2015 son 3.300 millones. Y aquí pues está cada acta final, obviamente la presentación se la comparto, esta información está en la Secretaría de Infraestructura, lo que siempre ha presentado de forma constante el interventor de alumbrado, que es una sociedad, persona jurídica, proyectos y consultorías de los Andes S.A. Siguiente diapositiva. Ya vamos. Entonces, mire, esta cifra es bien importante. Ingeniero Salamanca, de aquí se indica quién fue o de dónde sale la deuda. Mírelo por periodos de gobierno. Entre el 2011 y 2015, atendiendo que la prórroga pues es en el 2014, 3.300 millones de pesos el alcalde Francisco Fuentes, ¿no es cierto? Francisco Fuentes generó una deuda al concesionario de 3.300 millones de pesos. Entre el año 2016 y 2019, lo pongo en rojo porque, digamos, aquí está un poco desfasada la inversión que se hizo. ¿Y desfasada por qué? Usted lo dijo, ingeniero Salamanca. Desfasada porque se invirtió tanto que el flujo de caja no lo puede pagar, ¿sí? Y eso va a tener unas repercusiones en el modelo financiero de la sociedad. 22.907 millones de pesos entre el 2016 y 2019. Y en el año 2020 a 2023, 6.587 millones de pesos de deuda al concesionario, ¿sí? Recuerden que con el otro sí, estas inversiones tienen un interés de remuneración de 3 veces el DTF, ¿sí? Entonces, de aquí salen los 32.000 millones de pesos. Es decir, no solamente en el flujo, como ahorita vamos a ver cómo es un flujo mensual del alumbrado público en Popayán, pero no solamente funciona con los aproximadamente 1.600 millones que se recaudan con la SEO y otras comercializadoras. Las expansiones, repotenciaciones, modernizaciones deben hacerse con pues, una inversión importante. Todos los postes, todos los cambios de LED tienen unos precios que son precios acordados entre el municipio, el interventor y el concesionario. Son las APUs, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, aquí hay una inversión, pero esa inversión se refleja en una deuda. El problema es que, como lo vamos a hacer más adelante, esa inversión no es posible pagarla con el flujo de caja. Eso es lo que nosotros encontramos como gobierno. Siguiente diapositiva. Claro. Venga, pues váyase a la penúltima diapositiva. Eso es importante como para que no perdamos la... No, más adelante. Siguiente. Esa. Miren. Este es un flujo de caja de agosto del 2022. Por el recaudo del impuesto alumbrado público, que obviamente no es el 100% de los contribuyentes porque no todo el mundo paga cumplido la energía, otros pues tienen que pagarla a través del impuesto predial, entre otras situaciones particulares. Tenemos un recaudo de 1.628 millones de pesos mensuales, ¿sí? De eso también tenemos ingresos de cartera en mora de 57 millones de pesos, que es lo que la Oficina de Recaudo de la Secretaría de Hacienda procede a requerir y cobrar. Y hay otros ingresos por utilidades que nos da el fideicomiso, que hoy en día es Corfi Colombiana, que nos pueden llevar casi a los 1.700 millones de pesos. Mire, no llega. ¿Y en qué se gasta el flujo? La energía que se le paga a Celsia y se le paga a SEO. Mire, Celsia mensualmente cobra un estimado de 752 millones, casi la mitad del flujo del impuesto de alumbrado público se va pagando la energía.
A SEO se le paga otros 58 millones de pesos a unos contribuyentes muy específicos. De facturación y recaudo, la SEO retiene 116 millones de pesos. Del CAOM, que es la remuneración que corresponde a la administración, operación y mantenimiento, ¿qué eso qué cubre? Eso cubre la gente que tiene que ir en un carro, usar la escalera, subir, comprar la luminaria, cambiarla, porque eso pues obviamente las luminarias que se están pues perdiendo, que dejan de funcionar, pues entran no a la inversión, sino que entran al mantenimiento ordinario del sistema de alumbrado público que debe tener. Asimismo, en virtud de todas las inversiones que se han hecho en el esquema que les acabo de mostrar, nos alcanza el flujo únicamente para pagar 300 millones de pesos mensuales, que antes era menos, ahorita se incrementa un poco en pagar esa inversión o esa deuda, por cuanto los intereses como están dados actualmente, ustedes saben que por el fenómeno global que existe, las tasas de interés han subido y obviamente también sube las remuneraciones por intereses que va a cobrar o al que tiene derecho el concesionario. Y la interventoría, que se le paga 54 millones de pesos mensuales. Esa interventoría, el decreto 2424 y el artículo 29 de la ley 1150 establecen que es obligatoria, toca contratarla, y es la que supervisa y verifica que todas las inversiones realizadas cumplan con los precios unitarios pactados, efectivamente se realicen, porque alguien tiene que verificar que el nuevo poste o la nueva luminaria cumpla las condiciones del RETILAB, ¿sí? Y también las condiciones de energía están adecuadas conforme al RETIE. Bueno, eso lo tiene que hacer efectivamente una persona externa, porque la supervisión de ese contrato es exageradamente técnica y compleja. Asimismo, si pasa en Popayán, hay otros costos de cartera, fideicomiso y iluminación navideña. ¿Por qué esto? El decreto 943 del año 2018 establece que con base al servicio o al impuesto al alumbrado público se puede pagar la iluminación navideña. En tal virtud, esa iluminación, pues que tiene un costo anual como de 1.000 millones de pesos, se difiere en el pago a todo el año. Entonces, los egresos son casi iguales que los ingresos, es como el balance mensual de lo que tiene el alumbrado público en Popayán. Como ustedes se dan cuenta, no es un flujo de caja holgado. En Popayán no hay contribuyentes fuertes del impuesto al alumbrado público. Aquí no hay sectores industriales ni comerciales grandes. Aquí casi todos son residenciales. Eso hace que el recaudo no vaya a ser como una ciudad como Barranquilla, como Medellín, como Bogotá, donde efectivamente el panorama es muy diferente. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta, porque habría que preguntarse si efectivamente ese flujo de caja da para ser autosostenible como un Project Finance, ingeniero Salamanca, como usted lo dice, para que sea el municipio el que lo asuma por cuenta propia. Eso casi que no nos da ni para pagarle al concesionario, que tenemos que pagarle a muchos años, porque yo tengo unas consideraciones adicionales que más adelante explicaré. Pues obviamente yo creo que efectivamente es un flujo supremamente pues, pobre para plantear un esquema diferente, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Listo, devuélvete por favor. No, más. Ahora sí. Ese es el panorama de la concesión que nosotros nos encontramos y al cual, no, siguiente, ese, al cual el acuerdo 05 viene a hacer frente, ¿sí? Y ya vamos a explicar por qué. Efectivamente, concejal Rosalba, en el año 2021, con fecha 28 de mayo de esa anualidad, se expide el acuerdo 05 del año 2021. Y efectivamente, en su artículo primero dice: autorizar al alcalde del municipio de Popayán para que constituya una empresa de servicios públicos mixta ESP, descentralizada por servicios del nivel municipal, domiciliada en la ciudad de Popayán, regulada
por la ley 142 del 94 y la ley 489 del 98, demás normas aplicables. Del tipo de las sociedades por acciones simplificadas, para lo cual se dará cumplimiento a lo previsto en la ley 1258 del 2008. Y pues nos llevamos la sorpresa de que usted dice que se constituyó una empresa diferente a la que el Consejo había autorizado. Y nos coge con sorpresa porque precisamente esa diferenciación entre servicio público domiciliario y no domiciliario aquí se dio, pero para ser práctico, en su momento en este mismo recinto se explicó y efectivamente usted como concejal, si mal no recuerdo, votó positivo por dar esa autorización. Se establecía que la empresa que se buscaba constituir era la que se indicaba en el artículo 14 de la ley 142 de 1994, que es la Ley General de Servicios Públicos Domiciliarios. Y en esa ley, además, se especifica que si hay una empresa de servicios públicos, cómo deben ser las siglas, ¿no es cierto? Y efectivamente, todas esas empresas de servicios públicos domiciliarios se establecen, llevan la terminología ESP. Entonces, cuando usted verifica la denominación de la empresa, lo que pasa es que uno podría decir que al momento en que se redactó la denominación social presta para una confusión, pero la misma confusión luego la aclara. Dice, denominación. La sociedad se denomina, en los estatutos está establecido así, Empresa de Servicios Públicos Mixta, Ciudad Moderna, SAS, ESP. Con la terminación ESP y en el marco normativo, pues que rigió el proceso de licitación, porque acuérdese, concejal Rosalba, que los pliegos de condiciones, estudios previos y todos los documentos que están publicados en el SECOP entra a integrar el contrato societario, pues deja toda la claridad de que efectivamente la empresa que se buscaba constituir era una empresa de servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Así en la denominación social no lo diga, porque ese es el nombre de la sociedad, pero lleva al final el ESP, que debe tener todo este tipo de empresas de servicios públicos domiciliarios, y obviamente se interpreta y se entiende con los demás documentos del proceso. Entonces, inclusive, el decreto 943 de 2018 establece bajo qué tipo de sociedades se puede crear o se puede prestar el servicio de alumbrado público. Y si usted verifica la ley 489 del 98 en su artículo 39 y 68, en donde dice cuáles son las entidades descentralizadas, uno puede verificar que las empresas de servicios públicos no domiciliadas como tal no existen como entidad centralizada. Uno crea una sociedad de economía mixta o uno crea una empresa industrial y comercial del Estado u otro tipo, pero efectivamente la entidad se denomina en términos pues, teóricos empresa de servicios públicos mixta. Sí, más allá de entrar o no a discutir qué es domiciliaria. Yo pienso que cualquier pues, ente de control ni se tomaría la molestia de estudiar ese asunto porque es un juego semántico que no tiene ningún tipo de relevancia. Eso puede interpretarse de otras formas. Entonces, esa es la primera, yendo al control normativo que nos aquí aboca, esa es la primera facultad. Frente a esa facultad, como ya lo expuso el ingeniero Salamanca, como aquí también se ha hablado y se conocen los estatutos porque la documentación pues es pública, es una empresa que usted, como usted mismo reconoció, ya está efectivamente constituida. Ya está constituida y registrada inscrita en el registro mercantil como lo establece la ley 1258 del año 2008. Entonces, con este primer precepto uno puede decir que hay un cumplimiento de las facultades dadas por el Consejo. Artículo 2. La empresa descentralizada por servicios, o sea, ahí mire que ratifica lo que yo le estaba diciendo, vinculándose con la ley 489 y lo que se entiende por entidades descentralizadas y cuáles son. Inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional que es muy buena, que es la C-736 del año 2007. Ahí indica cómo las empresas mixtas de servicios públicos, porque así las denomina la ley, hacen parte del sector descentralizado de cualquier orden, sea nacional, departamental o municipal.
Entonces, tendrán por objeto social la prestación de las siguientes actividades productivas y de servicio. Iluminación urbana conectada, telegestión y alumbrado público. Como pueden verificarlo, y creo que eso no tiene ningún tipo de duda, el principal objeto social de la empresa es precisamente el alumbrado público y todos sus desarrollos tecnológicos asociados. Inclusive en los estatutos se hace énfasis y se describe en sus obligaciones, en sus deberes, en sus derechos, que es efectivamente dedicada a eso. También se establece el tema de autogeneración, generación con fuentes no convencionales de energía y la comercialización de dicha energía eléctrica. Igualmente realizará compras de energía en el mercado minorista de energía como usuario o prosumidor del servicio. Ahorita revisamos el tema de los estatutos para verificar que efectivamente el objeto está encaminado a ello. Este literal sé que fue un aporte importante, concejal Rosalba, que usted hizo en el debate y el cual como administración le agradecemos y le reconocemos. La planificación, diseño, ejecución, operación de componentes de tecnología asociada al marco de ciudades inteligentes, data pública y la gestión del conocimiento asociado acorde a la Ley 1955 del año 2019, artículo 147. Esa fue proposición suya y fue más que adecuada porque ese artículo precisamente regula todo lo que tiene que ver con ciudades y territorios inteligentes. Y las demás desarrolladas al alumbrado público y sus desarrollos tecnológicos asociados de acuerdo a los decretos 2424 del año 2006 y 943 del año 2018. Permítame un segundito. Aquí tengo, permítame, es que yo soy, a ver, aquí está. ¿Eso cómo se refleja en el cumplimiento, materialización de las facultades o de los mandatos dados por el Consejo? En el artículo 4 de los estatutos sociales dice objeto social. Dice, la empresa descentralizada por servicios tendrá por objeto social la prestación de las siguientes actividades. Así se acordó por los socios, el municipio e Inteligencia de Ciudad SAS, que en su momento como proponente fue una promesa de sociedad futura. Y son 5 numerales, que son a saber los mismos que se establece en el acuerdo 05 del año 2021, iluminación urbana conectada y telegestión, alumbrado público, autogeneración, generación de fuentes no convencionales de energía, comercialización de dicha energía y compras de mercados de energía. Planificación, diseño, ejecución y operación, bueno, lo del artículo 147 de la ley 1955. Gestor y formulador de proyectos de innovación en dimensiones de ciudades y territorios inteligentes, sostenibles e implementación de tecnología de cuarta revolución industrial, gobernanza, análisis de datos y city marketing. Eso era lo que aquí se explicó hacia la saciedad sobre en la exposición de motivos. Recuerdo bien que había esa discusión, entendiendo la exposición de motivos, el alcance también de lo que es un acuerdo municipal. Y demás relacionadas al alumbrado público y servicios energéticos. Si uno contrasta lo que efectivamente se constató en el objeto social de la empresa, es completamente congruente y consonante con las facultades dadas por esta corporación. Artículo 3, el cual habla del régimen jurídico y la participación. Ahí destaca el marco normativo y dice que tendrá un gerente o un presidente de una empresa de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, que será elegido por la Junta Directiva, previo al cumplimiento de los requisitos de calidad, idoneidad técnica, ética y experiencia que defina la Junta. Dice que el municipio de Popayán tendrá acciones ordinarias que corresponden al 65% como mínimo. Participación que podrá incrementarse en la medida que el estudio técnico lo determine. Entonces, eso cómo se ha visto materializado. Venga, 2 parágrafos importantes. La asignación de rentas no podrá sustituir ni afectar contratos vigentes suscritos por el ente territorial. O sea, que por más de que se hubiera establecido esa nueva sociedad, tendrían que respetarse lo correspondiente al contrato de concesión hasta que se terminara. Que hay unos aspectos bien interesantes sobre eso que ahorita les voy a comentar. Asimismo, dicen que la duración máxima no podrá exceder de 30 años. ¿Eso cómo se materializó?
si se revisan los estatutos sociales, que son, pues, porque son indicaciones que da el consejo de cómo deben ser, de cómo debe elegirse el gerente, de qué participación debe tener el municipio, todo eso ya ha sido discutido aquí. El tema del gerente ya lo conocen, de hecho lo han citado a rendir cuentas ante esta corporación edilicia. Asimismo, se puede constatar en los estatutos, y esto también lo han reconocido los aquí intervinientes, que el municipio tiene acciones que corresponden al 65% de esa sociedad. Asimismo, se estableció como duración 30 años, que era lo que no se que era la limitante del consejo en tiempo. O sea, esas consignas dadas por esta corporación se han cumplido y se reflejan en los estatutos sociales de la empresa. Por favor. Qué pena, es que ya se me está secando la garganta. Muchas gracias, muy gentiles. Entonces, continúo. Las demás cláusulas, articulado, perdón, de ese acuerdo municipal. Artículo 4. El patrimonio accionario de la empresa de servicios públicos que se constituya mediante una SAS tendrá como capital, bueno, el siguiente: los derechos reales de la entidad, los que están transferidos, y un aporte de dinero que hace el socio privado. Aquí hay que destacar algo bien interesante. Antes de entrar a determinar cómo se estableció ese valor de 6.900 millones como aporte de capital de la empresa, hay que manifestar que el consejo facultó al alcalde para que en la constitución de la empresa fuera el aporte del municipio de los derechos reales. Entonces, derechos reales hay muchos, ¿sí? Y el derecho real que aquí se aportó no es la red como tal, es el usufructo de la red de alumbrado, ¿sí? Y eso también tiene una razón para el efecto de la valoración del aporte de capital, porque es que no transferimos una masa avaluada en 80.000 millones menos deuda, sino el usufructo, y así es la claridad que hay que hacer. La propiedad como tal sigue siendo del municipio. El uso y el goce es de la empresa. Esa fue la condición que se estableció en el capital en el proceso de selección. Artículo 5. La dirección, administración de la empresa de servicios públicos que no se constituyan, de servicios públicos que se constituya, estará a cargo de una asamblea de accionistas, junta directiva y un gerente. Esos demás cargos de dirección y administración superior y funciones serán los que señalan los estatutos. En los estatutos sociales efectivamente se indica cada una de las funciones y elección, entre otras cosas, de los organismos de dirección y de administración de la empresa. Ahí está, y eso se ve reflejado, una congruencia entre los estatutos y lo aprobado por el honorable Consejo Municipal. Finalmente, hay una serie de facultades en el artículo 6 de qué era lo que debía realizar el alcalde. En primer lugar, concurrir con un socio estratégico. Se hizo una licitación pública que se identificó en el SECOP como MPSI. Les explico: MP es Municipio de Popayán, SI Secretaría de Infraestructura, porque conforme al acuerdo decreto 121 del 2001, es función el tema de servicios públicos de esa secretaría, la prestación a la comunidad, pues. Entonces está escrita esa secretaría, por eso sale de Secretaría de Infraestructura. LP, que es licitación pública, y licitación pública no solo por la cuantía del proceso, sino también porque es el mecanismo general de selección y
001 porque fue la primera del año, porque se publicó en el 12 de enero. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ahorita les explico un poco cómo fue la historia del cronograma de ese proceso de selección. Expedir, efectuar los aportes por parte del municipio para necesarios para la constitución de la sociedad. Efectivamente, el aporte, como lo explicaba, consiste en el usufructo de la red de alumbrado. Este es el derecho real que se le otorga a la empresa, más no a la propiedad. Tercero, entregar la prestación de servicios tecnológicos de que trata esta sociedad que se constituya, lo relacionado con la cesión de rentas, que se materializa en todo el proceso, en los actos administrativos del proceso de selección, así como en los estatutos sociales. Se evidencia cuáles son los derechos y deberes de las partes en relación con el servicio. Asimismo, en el parágrafo se indica que se autoriza al alcalde para contratar la interventoría. Como les estaba diciendo en el decreto 2424 del año 2006, efectivamente se hizo se tiene la imperiosa necesidad de contratar una interventoría por la complejidad en la prestación del servicio y efectivamente el proceso de selección ya se agotó. No ha iniciado la interventoría porque estamos esperando a todo el proceso. Ya se terminó la concesión de liquidación y de inicio de la operación de la nueva empresa. Con el inicio de la operación de la nueva empresa ya debe estar activo el servicio de interventoría. Asimismo, se dice que las facultades deberán realizarse en el término de un año. Todos los documentos y actos y demás se adelantaron y se suscribieron antes de un año, que fue publicado el 10 de junio del año 2021 y ya saben ustedes, aquí les explicaré un poco las fechas del proceso y de la constitución. Entonces, del proceso de licitación pública fue el 12 de enero del año 2022. ¿Con base en qué se hace? Ingeniero Salamanca. Los documentos de estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones que inicialmente se publica refleja los productos de un contrato que tuvo el municipio en el año 2021 con una firma asesora en estos temas que se llama Pravne Consulting Group. Es un contrato aproximadamente de octubre del año 2021, el cual nos asistió en todo este proceso de estructuración. Fue la que nos estableció y nos proyectó los pliegos de condiciones, los documentos de estudios previos, obviamente con la delimitación de algunas necesidades que tenía el municipio, como es el tema de la deuda, que se ve reflejado en una subrogación que aquí manifiestan que es ilegal, pero que como administración la vimos como una posibilidad importante para salvar al municipio de que esto se vuelva otro caso de los Solarte. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el proceso de licitación pública se publicó el 12 de enero del año 2022 y se adjudicó mediante resolución del 20 de abril de 2022. Fue un proceso que estuvo publicado en proyecto de pliegos más de un mes y medio, en el cual recibimos múltiples observaciones, aclaraciones y demás, sobre todo de tipo técnico. Tocó recurrir nuevamente a los estructuradores y a la interventoría que nos prestó una presta ayuda, porque eran aspectos muy relacionados con el tema del inventario, de lo que era y lo que tenía que entrarse a intervenir y a administrar. Entonces, esas observaciones pues, derivaron en algunas adendas y efectivamente pues tuvimos dos propuestas. Una promesa de sociedad futura y otra propuesta que recuerdo que llamaba ODISA. De este proceso hay aspectos bien importantes que han delimitado en este recinto. Doctor Penagos, sí. Creo que el ingeniero Salamanca se fue. Sí. Bueno. Pensé que se había aburrido, me había extendido mucho, entonces, bueno, pues la idea es poder dar respuesta a los interrogantes. Mire.
Entonces, en el pliego de condiciones de doctor Penagos, concejal Rosalba, se establece efectivamente que la persona que entrara a participar en el proceso de selección pagara la deuda que se tiene con el concesionario. Pero esa deuda no dejaría de existir, la deuda se seguiría imputando a lo largo, o porque no es tanto un pago, sino una subrogación, porque el proponente de este proceso entraría a ocupar el lugar del municipio. Es decir, que para efectos prácticos se subroga y tendría derecho a la remuneración pues, que venía de atrás en los términos pactados durante el término que el flujo de caja lo permitiera. ¿Sí? Se establece un valor tentativo de 30.934 millones, el cual se deriva y se explica, y hay que ser insistente en eso. Eso no es algo que surge de la nada, eso tiene una explicación en unidades constructivas. Como pudieron ver en las diapositivas anteriores, hay múltiples actas de inversión. Esas actas de inversión que se pueden, obviamente, que son de público conocimiento y que están en la Secretaría de Infraestructura y en la fiduciaria, porque eso tiene un esquema fiduciario, verifican con fotos, con informes técnicos y con demás ayudas lo que se puede evidenciar de en lo que se ha invertido. Eso aunado a que previamente están pactados los APUs. Entonces, para resumir, la deuda se deriva de las inversiones hechas por el concesionario. Deudas que, insisto, por tal vez un poco la exagerada cantidad de inversiones solicitadas por el mandante de turno, llevaron a que el flujo de caja no las pudiera pagar. Entonces, aquí establecen que Ingenieros Salamanca y obviamente con todo respeto establecen que encuentran ilegal el establecimiento de esta cláusula, porque a su parecer, entendería yo, limita la concurrencia de oferentes a este proceso. Pero no entendemos de qué otra forma el municipio puede relevarse de una deuda a la que se vea abocado a pagar, sea por no sé si malas decisiones en el marco del proyecto o qué, pero definitivamente no había otra. Yo le mostré el flujo de caja. El flujo de caja no es autosostenible para hacer este tipo de inversiones. Deben realizarse y pagarse a muchos años. De lo contrario, no podían hacerse expansiones, ni repotenciaciones, ni modernizaciones. Y la modernización, yo le decía, no es un capricho. No solo está la ley 679 del año 2001, que fue la ley de eficiencia energética, sino está la ley 1715. Y esa ley evidentemente reitera la necesidad de que los servicios de energía, y destaca e incluye el servicio de alumbrado público, deba ser modernizado a menos consumo de energía y que sean más sostenibles ambientalmente. Eso obviamente en el marco de unos compromisos que existen por parte de Colombia con las entidades y organismos internacionales. Entonces, personalmente, yo no podría compartir, y es con todo respeto, su apreciación sobre la legalidad de esta cláusula. Esto en términos prácticos, lo que nos quiere decir es que ya el municipio no es el deudor de esa deuda, valga la redundancia, sino que esa deuda ya se traslada a la nueva empresa entre el concesionario y el contratista socio inversionista, porque hay que reconocerlo, no son las mismas personas, acá es una unión temporal y acá es una promesa de sociedad futura que está constituida por 4 empresas diferentes. Obviamente, si ahí llegara a concurrir, y eso el doctor Penagos lo sabe muy bien, porque yo conozco de sus altas calidades profesionales como abogado, si yo soy el acreedor y el deudor al mismo tiempo, se produce el fenómeno de la confusión y se extingue la obligación. Artículo 1625 del Código Civil. Entonces, fíjense cómo en esta diferencia de interpretaciones podemos evidenciar que efectivamente lo que no se estaba buscando era limitar la competencia. Necesitábamos es ver de qué forma el municipio no se volvía respondiente de una deuda que sabíamos que no se podía pagar. Otro aspecto bien importante en lo que ustedes manifestaban sobre el flujo financiero.
Mire, fíjese que el flujo financiero se concreta en qué parte del pliego, creo que es la página 86, aquí la tengo abierta, discúlpenme, yo la busco y la explico, que es sobre la propuesta económica y esto es una gestión muy importante que en un acto de responsabilidad hizo la administración de Juan Carlos López, obviamente con el respaldo de esta corporación. Y es que cuando se verifica lo relacionado al flujo financiero a futuro, también, bueno, ahí se establece todo el tema de los UCAP, de las unidades constructivas, y en el numeral 1.2 de las condiciones de la oferta económica, hay algo bien interesante que nadie ha hablado y nadie ha destacado, y que es importante que aquí lo sepan. Y es que en la oferta económica no se podría cobrar un CAOM superior a 9.400 pesos para el 2022. ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes saben que la OM es en últimas la parte de remuneración del contratista o del operador, ¿sí? Y si usted aplica las fórmulas de la resolución 123, el máximo costo de remuneración está aproximadamente en los 18.000 pesos. Si nosotros no ponemos un límite a lo que se puede cobrar por CAOM, el flujo financiero, que ya de por sí es pobre, iba a ser menos sostenible. Eso obviamente también va a ser menos atractivo para los oferentes. ¿Por qué? Porque van a ganar menos plata por el alumbrado público. Es que en las explicaciones que ustedes dan del flujo financiero y demás, obviamente, digamos, no explican el detalle de lo que en verdad, en donde se encuentra la remuneración o la utilidad del contratista, que es efectivamente en la administración, operación y mantenimiento. El resto es para gastos de pagar una deuda que va a durar durante muchos años, que hay que pagar intereses porque así está pactado. Hay que pagar la energía, que se lleva casi la mitad del flujo financiero. Hay que pagar la interventoría. Hay que pagarle aseo por el recaudo que nos retienen mensualmente en virtud de un convenio que firmaron hace muchos años. Un convenio que dice que hay que pagarle al aseo. Eso lo firmaron creo que en el año 2016. Entonces, fíjese cómo esos aspectos quedan ahí muy bien delimitados con lo que tenía que tenerse en cuenta para evaluar la oferta económica, porque en su momento también se manifestó es que aquí cualquier propuesta servía. Y eso no es cierto, el pliego sí establece las condiciones para evaluar la oferta económica. Y era sobre la principal actividad de lo que se quería, para lo que se quería vincular un socio estratégico, que era el alumbrado público. El alumbrado público, reitero, ¿cómo se remunera? A través del CAOM. Eso está en el pliego de condiciones. Y gracias a esa gestión, honorables concejales, en Popayán no se puede cobrar más de 9.448 pesos por luminaria, que eso en el mercado es bastante bajo. Se los pongo en un ejemplo. En Cali cobran aproximadamente 13.000 pesos. Y decían aquí que es que en el Consejo de Cali no se quiso vincular este mismo modelo. Claro, en Cali no quiso. Es que no han visto cómo no han visto el desastre que es el alumbrado en Cali. Tienen un contrato interadministrativo. Yo no sé a quién se le ocurre hacer un contrato interadministrativo, concesionar a través de un contrato interadministrativo a tantos años un servicio que en Cali lo toma y lo subcontrata en su totalidad. Eso hasta es delito. Una celebración indebida de contratos, porque en un contrato interadministrativo, si yo subcontrato la totalidad del servicio, pues evidentemente demuestra la incapacidad para prestar el servicio. Y hay muchos alcaldes que en la historia de este país han ido a la cárcel o han sido objeto de sanciones penales por este tipo de conductas. Y en Cali no ha pasado nada. Pero fíjese el modelo que maneja Cali. Obviamente, ¿quién se opuso? Los sindicatos de Cali fueron los que se opusieron a la implementación de un modelo como estos. Otros aspectos importantes que quedan aquí en el tintero y que es mi deber explicarlos. Entonces, ingeniero Salamanca, usted obviamente nos pedía la explicación de dónde está la deuda. Yo ya expliqué por qué el valor. Obviamente, qué lástima que no nos pidieron a nosotros la información, o no sé si la pidieron, bueno, a mí personalmente no, pero con gusto les hago llegar todos los
informes de interventorías, actas iniciales y actas finales que demuestran en cada peso que refleja la deuda de los 32.000 millones. Eso es algo completamente tangible. Es algo que disfrutamos y aprovechamos todos los ciudadanos de Popayán y obviamente está debidamente respaldado y aprobado por una interventoría externa. El tema del 50%, pues ya quedó en claro que con la explicación y el balance que haces en el otro sí número 3, porque ahí mismo dice que se hace un balance, evidentemente el flujo inicial o el balance inicial eran 175.000 salarios mínimos y con las inversiones realizadas no se supera, ingeniero Salamanca, ese 50%. Entonces, eso es otra duda que yo pienso que aquí también se hace claridad. Ahora bien, el tema de la formulación del tema para el capital. Por aquí, igualmente en el pliego de condiciones, en varias etapas, que inclusive usted lo mostró ahí, se establece que el CERTAN, que es una de las fórmulas que trae la CREC en la resolución 123, que no me molesto de proyectarlas porque son fórmulas que solo un ingeniero o un economista puede efectivamente dilucidar y calcular, pues establece que los activos del alumbrado público, el valor total de esa red de alumbrado discriminado, como ya lo dije, son 80.000 millones de pesos. Y que esos 80.000 millones de pesos, aplicando el artículo 21 de la resolución 123, siguiente, por favor. La siguiente. Aquí lo explico. Siguiente. Aquí está. Artículo 21 de la resolución 123 del año 2011. Que dice, costo anual equivalente de los activos del sistema de alumbrado público. Se determinó esa fórmula para establecer el valor del capital social de la empresa, que era ese el usufructo, no es la propiedad ni es la red de alumbrado como tal, es el usufructo sobre la red de alumbrado público. Y se determina, o se establece el año o el momento en que se constituye la nueva empresa. A partir de ahí, obviamente, eso generará una gran cantidad de activos nuevos y de inversiones nuevas, como ya lo voy a explicar. ¿Y qué dice esa fórmula de la resolución 123 del año 2011? Que para determinar ese costo anual deben recurrirse a una gran cantidad de fórmulas adicionales, que es el CAAN, el CAEN, el CATAN, el CAEN. Bueno, ahí están especificadas, yo no soy experto en esas fórmulas, pero ahí dice cada una de los componentes que entran a establecer ese costo anual del alumbrado público por un año. Y precisamente a partir de la valoración de todos los activos, de la depreciación, porque la misma resolución les dice cómo se deprecia y cuánto dura una luminaria. Hoy en día la luminaria LED creo que tiene una utilidad estimada de 30 años. Eso ha ido cambiando porque las tecnologías también van cambiando. Pues se concreta precisamente en esa fórmula. Y yo insisto, en un Excel que se publicó en el proceso de selección están todos los UCAPs, todos los inventarios y la explicación de cómo se llega efectivamente a ese valor. Entonces, ingeniero Salamanca, yo sé que pues, usted manifiesta que no comparte que se utilice con la fórmula de depreciación o perdón si no le capté bien la idea, que establece la resolución de la CREG. Esta fórmula, pues que efectivamente pensaría que no habla de lo que usted estaba indicando, es la misma que se ha utilizado en estos esquemas en otras ciudades. Inclusive les pongo el caso de Barranquilla. En Barranquilla efectivamente se usó esta misma metodología porque esta resolución pues, es del año 2011 y si mal no recuerdo, Barranquilla adelantó el proceso en el año 2016 y yo no sé allá sí cómo lo calcularon porque una ciudad mucho más grande, con mucho más luminarias, con muchos más activos del sistema de alumbrado público, solamente costaba 3.000 millones de pesos. Aquí el municipio, de una forma rigurosa, porque todo está debidamente soportado, cómo se determina esa cifra, pues da un valor mucho superior al que estableció Barranquilla y eso pienso yo que también demuestra que el municipio se esforzó en la aplicación de esas
normativas regulatorias, porque efectivamente, insisto, eso es un tema que está profundamente regulado. Devuélvete, por favor. Entonces, anterior, ¿qué es la anterior? No. Bueno, entonces, el anterior esquema mostraba cómo fue el cumplimiento de todas las etapas y cómo se dio antes del vencimiento de las facultades dadas por el Consejo. Siguiente diapositiva. Y lo que demuestra obviamente que por parte de la administración municipal se cumplió con las consignas establecidas en ese acuerdo 05 del año 2021. Y otra cosa, pues que hablaban efectivamente de la reversión. La reversión es una cláusula propia a los contratos de concesión, establecida en el artículo 19 del año de la ley 80 de 1993. Ese artículo obviamente habla propiamente de las concesiones y esto, como ustedes entenderán, no es una concesión, sino es la constitución de una empresa con unos activos y un capital ya establecido y explicado. Entonces, ya con la constitución de Ciudad Moderna, así quedó la participación accionaria, se representa en 214 millones de acciones, ordinarias todas, como lo establece el Consejo, y que representan un capital de 10.727 millones de pesos. El valor nominal del usufructo del alumbrado son 6.900 millones, como se estableció en los documentos aportados en el proceso de selección, y el inversionista estratégico hace un aporte en efectivo o en capital de 3.754 millones de pesos para el inicio de la empresa. Pero aunado a eso, fíjese cómo el proponente Inteligencia Ciudad SAS asumió una gran cantidad de compromisos con el municipio de Popayán. Compromisos que se vislumbran de la siguiente forma. Tienen que hacer una inversión en menos de 16 meses que asciende a 30.200 millones de pesos. Aunado a eso, deben hacer y ese valor se discrimina de la siguiente forma: 25.300 millones para alumbrado público, 2.500 millones para movilidad, 1.200 millones para actividades de seguridad y 1.200 millones para actividades de ciudad inteligente. Obviamente, eso es un beneficio porque el inversionista deberá hacer este tipo de actuaciones para poder cumplir con los compromisos. Obviamente el tema de alumbrado público tiene su remuneración, pero los otros efectivamente no tienen esa regulación propia y deberán correr por cuenta del inversionista, y así quedó plasmado tanto en la propuesta como en el pliego de condiciones. Y aquí vienen algunos aspectos también importantes que yo sé, doctor Penagos, que no han tal vez sido vistos de la forma más adecuada posible, pero que sin lugar a dudas tienen una explicación siquiera razonable. Por ejemplo, el tema de la representación en la junta directiva, en la cual el inversionista estratégico tiene 3 puestos y el municipio como mayoritario, y entiendo pues tal vez su molestia, solo tiene 2. Efectivamente, eso es algo que inicialmente no va a hacer, no es ilegal. Eso efectivamente se revisó con el consultor externo y tiene una explicación que es la siguiente. En primer lugar, hay que recordar que a través de la ley 1950 del año 2019, de enero del 2019, se estableció en Colombia la adhesión, o se aprobó en Colombia la adhesión de esta república a la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Y efectivamente, para la adhesión de la OCDE, que nos llevó muchos años, se tuvo que someter a Colombia a una gran cantidad de revisiones de comités, a 23 comités para ser exactos, y uno de esos comités, que es el número 18, era la gobernanza corporativa. ¿Y eso qué significa? Que lo que se busca en las
juntas directivas del Estado es que hayan personas completamente capacitadas y conocedoras que puedan aportar en los procesos y en las sociedades y empresas. Y evidentemente eso fue una consigna importante para poder lograr que se materializaran esos mandatos. Porque sería desastroso, doctor Penagos, ingeniero Salamanca, que los cambios políticos y de mandatario afecten la estabilidad de la empresa, ¿sí? Imagínense que se utilice esta empresa como hacen en Cali para hacer contratos interadministrativos de concesión a 15 años, ¿sí? Poniendo en riesgo no solo el tema legal, sino también financiero y de estabilidad. Yo no sé si efectivamente a quién se le ocurre hacer una concesión a 15 años a través de un contrato interadministrativo, pero bueno, casos los hay. Creo que en Popayán también hay uno. Entonces, ese manejo corporativo y esa gobernanza corporativa es una consigna bastante importante. Y eso precisamente, si ustedes revisan, porque yo sé que el ingeniero Salamanca lo ha destacado en los distintos medios, pues las personas que integran la Junta son, pues somos el secretario de Hacienda, el asesor jurídico y 3 empresarios o directores de empresas que conocen a fondo el negocio. Y que inclusive, hay que destacarlo, porque eso ya es casi que voz populi, tienen y han funcionado para la confianza del municipio, tanto que el mismo representante o gerente es efectivamente una persona de confianza de la administración pública. Entonces, fíjese cómo estas personas no están interesadas en hacer parte de cualquier cosa peyorativa como aquí lo han tratado de ver, sino que por todo lo contrario, lo que buscan en el marco de la adhesión a la OCDE y de la gobernanza corporativa es aportar con profundidad ese proceso. De acuerdo. Entonces, ya el señor secretario de Hacienda me hace un llamado a concretar. La siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Bueno, eso ya hace parte del pliego de condiciones que ya se había explicado anteriormente sobre la composición del capital y la composición accionaria. Siguiente, por favor. Este es el flujo, bueno, ya lo expliqué y demostré y con las cifras en concreto cómo efectivamente este es un flujo, o Popayán tiene un flujo financiero para el alumbrado público que es insuficiente para poder realizar inversiones de expansión, repotenciación y demás. Entonces, yo creo que de mi misma intervención hay otras dudas y inquietudes que los honorables concejales sé que quieren realizar. Yo le pediría entonces, señor presidente, que por parte de la administración dejamos hasta aquí y estamos más que atentos por parte de los honorables concejales para poder continuar haciendo las explicaciones del caso. Muchas gracias.